Yo, dice, a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos son? Son 5 ministerios. ¿Cuáles son? Apóstoles, profetas. Solamente hay 5 ministerios. Dios estableció 5 ministerios. La palabra apóstol significa enviado. ¿Qué significa, hermano, apóstol? Enviado. Un apóstol es un enviado. ¿Por quién? Por Dios. Ahora quiero compartirle, hermanos, abro aquí un paréntesis muy importante, entender esto. Usted podrá preguntarse, hermanos, si los apóstoles que el día de hoy por ahí se escuchan, ¿es bíblico eso? Déjeme decirle, hermanos, que los apóstoles por jerarquía solamente llegaron hasta el apóstol Pablo. En cuanto a ministerio, hay muchos apóstoles en la actualidad. Explico una vez más. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de lugares. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de orden jerárquico, de ordenanza. No sé si me entiende esa parte, esa palabra. Cuando hablamos de jerarquía, es decir, está el hijo, la mamá y el papá, y cada quien tiene su jerarquía, cada quien tiene su orden. Y es decir, el hijo se sujeta a la mamá y la mamá juntamente con el esposo y el esposo a Cristo. Son jerarquías. Amén. ¿Sí me entiende esa parte? Entonces, en cuanto a jerarquías, solamente hasta el apóstol Pablo. Porque hoy en la actualidad hay muchos apóstoles, pero ellos lo quieren manejar o traducir en cuanto a jerarquías. Es decir, el apóstol tiene un lugar sobre los pastores o sobre los evangelistas. Eso es antibíblico. El apóstol es aquel hombre de Dios que Dios le dio la capacidad de trabajar en un campo blanco, de levantar una misión, que luego se llegue a transformar en una iglesia y luego en ministerios. Ese es el trabajo de un apóstol. Trabajar desde abajo hasta lograr completar una obra, una iglesia. Todo ese proceso es un trabajo apostólico. ¿Por qué? Porque supo ser misionero, supo ser maestro, aprendió a evangelizar, supo ser pastor. Cuando cumples esos ministerios, entonces tienes un ministerio apostólico. Amén. Eso sigue vigente en la actualidad. Cuando alguien dice, es que yo soy apóstol, bueno, ¿cuántas iglesias has abierto? ¿Cuántas misiones has abierto? Porque apóstol por título, hermanos, yo le decía a usted, una cosa es ser albañil y otra cosa es construir una casa. Amén. ¿Sí entendemos esa parte, hermanos? El apostolado existe en la actualidad por ministerio, por servicio, no por jerarquía. Si viene alguien y dice, ustedes que soy un apóstol, ¿dónde están las iglesias que se han abierto? Pero si me quieren decir que soy apóstol para que yo le rinda a él plestesía, ahí hay algo que no está bien delante de Dios. Entonces Dios estableció 5 ministerios. Entre ellos, ¿cuál, hermanos? El de apóstol. ¿Y qué significa, hermano, apóstol? Enviado. Ahora, estos apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, pastores, tienen un propósito. Está el versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el propósito que tiene cada ministerio en cada una de sus áreas. Ahora sí vayamos a Mateo, ¿qué le dije? 4:19. Porque vamos a ir, hermanos, a conocer un poco más del apóstol Pedro, que significa Petros en griego. Petros, o piedra, o roca, es lo que significa Pedro. Dice el versículo, vamos a leer desde el 18. Andaba Jesús junto al mar de Galilea y vio a 2 hermanos. A Simón, llamado ¿quién? Pedro. ¿Y a quién más? Andrés. Y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Porque eran qué? ¿A qué se dedicaba Pedro y Andrés, hermanos? A pescar. Era un oficio. De esa manera se ganaban la vida. Yo le decía, el tema de esta serie es hombres comunes con propósitos extraordinarios. Es decir, para Dios no le interesa a qué cultura pertenezcas, cuál sea tu sexo, cuál sea tu edad,
Dios puede hacer con tu vida y con mi vida cosas extraordinarias, porque no es en nuestras fuerzas, es en Dios, hermano. Y Dios nos lleva a ver a estos hombres de Dios como el apóstol Pedro, un pescador. ¿Quién iba a imaginar que un pescador de oficio, Dios lo iba a utilizar como instrumento para que su evangelio fuera predicado en toda la tierra? Y de estos hombres, como el apóstol Pedro, como Andrés, como Jacobo, hermanos, transformaron el mundo. El mundo fue trastornado hasta el día de hoy por lo que Dios hizo en estos hombres. Esto es increíble. No se entienden los estudiosos cómo es posible que este libro, que tiene más de 2000 años de existencia, tenga tanta vigencia y tanto poder en la actualidad. No hay otro libro tan vendido como la Biblia, porque lo puede leer alguien de clase baja, clase media, clase alta, y a todos los seres humanos nos habla. Y encontramos cómo Dios trató con hombres comunes para hacer de ellos unas vidas que inspiraron a muchas personas. No porque ellos tuvieran capacidades, sino que ellos se dejaron usar ¿por quién? Por Dios. Y cuando usted entiende eso, hermano, Dios comienza a usar su vida. Amén. Dios quiere que crezcamos aquí en San Bartolo, Morelos. Dios quiere que dejemos a un lado la silla y comencemos a darle lugar a Dios en nuestras vidas. Que la palabra cobre vida en nosotros. Y para eso Dios nos lleva a conocer a estos hombres comunes. Un pescador, dice el versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré, ¿qué dice? Es decir, vas a dejar de tener un oficio común y corriente y ahora vas a trabajar con vidas en las cuales yo las voy a salvar, dice Jesús. Qué tremendo ministerio, hermanos. ¿Sabe que no hay más grande bendición para un ser humano? El que Dios te tome en cuenta para que trabajes en su reino. Mucha gente dice: logré tener una empresa, y se sienten realizados. No hay mejor recompensa para un ser humano el que se deje usar por Dios. A Dios no le interesa si tienes 50, si tienes 60, si tienes 30, si tienes 15 años. En las manos de Dios tú eres un instrumento. Y Dios quiere trabajar con tu vida como trabaja con mi vida. Quiero que me acompañe a Lucas capítulo 5, versículo 10. Entonces, vamos a ver un poco acerca de Pedro, que fue de oficio, ¿qué, hermanos? Pescador. En Lucas capítulo 5, versículo 10, dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, ¿qué? No temas, desde ahora serás, ¿qué dice? Aquí vemos al maestro teniendo un acercamiento ¿con quién? Con Pedro. Vemos a Jesús que quiso atraer la atención de Pedro. Se dedicaba a la pesca y lo comienza a seguir Jesucristo y le dice: tú vas a ser un pescador de hombres, Pedro. Tú vas a ser una herramienta en mis manos. Y dijo: no tengas temor. Versículo 10 al final dice: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás, ¿qué dice? Y vamos a ver aquí tres partes o tres periodos en la vida del apóstol Pedro. La primera es en la que Jesucristo comienza a acercarse a él para llamar la atención. Porque lo primero que hace Jesús con sus discípulos es acercarse a él. ¿Cómo se acerca Jesús hoy con nosotros? A través de la predicación de la palabra. Usted tiene un acercamiento con Dios cuando usted lee la palabra. Cuando escuchamos de Dios, nos estamos acercando a Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué, hermanos? Las novelas. El periódico. ¿El oír qué, hermanos? La palabra de Dios. Usted y yo tenemos con Dios contacto cuando leemos la palabra. Pero es tan importante, hermanos, que el creyente no sea de etiqueta, sino que seamos de fe y de conducta. Cuando leemos la Biblia, nos acercamos a Dios y Dios nos habla. Amén. Amén. Vayamos a Mateo
capítulo 26, versículo 69. Mateo 26, 69. Y a partir de aquí, hermanos, Jesús tuvo con Pedro un acercamiento. Pero antes, Pedro lo vimos que tiene una manera de ser un poco irrespetuosa. Vemos a Pedro con un carácter muy imperativo, le gustaba hablar muy rápido. Pero a partir de Mateo 26, 69, algo comienza a suceder con Pedro. Dice el versículo 69 de Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él, ¿qué dice? Lo negó. ¿Sabe que 3 años y medio Pedro caminando con el maestro, viendo los milagros cuando la multitud fue alimentada? 3 años y medio, y Pedro estuvo ahí cuando Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, sal fuera. Y vio el milagro de la resurrección, Pedro. Y vemos a Pedro que estaba en el mar cuando comenzó una tormenta, y de repente vio al maestro caminar en las aguas, y le dijo Jesús: Pedro, también ven a mí. Y tuvo experiencias con el maestro. Y en ese proceso Dios trató con su vida. No solamente eso, sino cuando Jesús es capturado, cuando el maestro es llevado ante el Sanedrín, viene una mujer y le dice: él también andaba con Jesús. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Lo negó. Aquí nos habla de que Pedro era un hombre común y corriente como usted y como yo. Cuando de repente en una prueba alguien te dice: ¿y tú eres cristiano? Y tú dices: no soy cristiano. O de repente andas con el compadre y se te sale la palabra y dices: ¿por qué hice esto? Es decir, lo que Dios quiere mostrarnos, hermanos, es de que el apóstol Pedro, antes de llegar a ser el apóstol que nos habla en las epístolas, fue un hombre que tuvo flaquezas, tuvo debilidades, y entre ellas negar a Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? Pedro nunca llegó a ser Pedro de un día para otro. Hubo un proceso. Pero en ese proceso él le entregó su vida al Señor. Y Dios lo fue puliendo a través del tiempo. Lo negó. Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él, ¿qué hizo? Lo volvió a negar otra vez. El gran apóstol Pedro, sujeto a debilidades, un hombre común y corriente, un pescador de oficio, un galileo. Déjenme decirle, hermanos, que los galileos eran conocidos en aquel entonces como la gente plebeya de Israel. Vivían al norte y el carácter de ellos era gente hablada o que hablaba vulgarmente. Es decir, cuando alguien hablaba de manera despectiva, decían: ahí viene un galileo, como diciendo: ahí viene la chusma, porque así se le consideraba a los galileos. No eran aceptados. Entonces vemos aquí al apóstol Pedro, a Simón, una vez más negando a Jesús. Yo le pregunto a usted, y Dios nos pregunta a todos: ¿cuántas veces has negado a Jesús en tu vida de cristiano? Y cuando hablamos de negar, hablamos de no seguir su palabra. Que de repente hoy estamos bien y mañana estamos mal. Y damos un paso adelante y luego damos un paso atrás. Si tú eres ese tipo de hombre, ese tipo de mujer, tú eres un plan perfecto para Dios. Solo lo que Dios quiere es que tú pongas tu vida en sus manos de Él y te dejes usar por Él. Porque Dios quiere trabajar contigo y conmigo como el alfarero con el barro trabaja, hermanos. Amén. Amén. ¿Sabe que a veces queremos seguir a Dios en nuestras fuerzas? Y no es en nuestras fuerzas, hermano. Tiene que ser en Dios. Me hacía una pregunta a un hermano y decía: ¿por qué es tan difícil seguir a Jesús? ¿Por qué es tan complicado ser cristiano? ¿Sabe por qué? Porque lo quieres hacer tú. Deja que Dios trabaje en tu vida y obedece y camina con Él. Y verás que esto es fácil. Deje un apartado ahí y quiero que me acompañe a Deuteronomio.
Solo quiero mostrarle. Versículo 11. Deuteronomio, ¿qué le dije, hermanos? Estamos viendo la segunda parte de la vida del apóstol Pedro en esta serie de predicaciones, hombres comunes con propósitos extraordinarios. Fíjese lo que dice Deuteronomio 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está, ¿qué dice? Estamos leyendo. No tenemos que ir hasta el cielo para que Dios venga y nos transforme. Aquí está Dios. Aquí está su palabra. Lo único que falta, hermanos, es de que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios. Yo le decía, hermanos, hoy, en la actualidad, el cristiano promedio en la actualidad es un cristiano que no se diferencia del que no lo es. Usted puede ver a alguien que va en la iglesia y ¿sabe qué? Es increíble que todavía en las iglesias veamos hombres que le pegan a su esposa y que les griten y que les insulten y que agarran a los hijos como que son pelotas. Es increíble que todavía gente en las iglesias todavía sigan hablando palabras antisonantes. Yo le decía, a veces uno ve el vehículo de alguien y tiene en la parte de atrás un pescadito. Y uno dice, ¿sabes qué? Él es cristiano por instinto. Pero cuando usted se acerca a ese vehículo, se da cuenta que la gente de adentro de ese vehículo se van gritando, se van insultando. Porque ellos dicen, soy cristiano. Dios quiere que tu fe cristiana la juntes con tu conducta y hagas de las dos una. Eso es ser un discípulo de Jesús. Es lo que Dios quiere, hermano. ¿Sabe que Dios desea aquí en San Bartolo Moros levantar una iglesia, pero levantar una iglesia con hombres que se dejen usar por Dios? Que sea Dios el que maneje sus vidas. Dice aquí la palabra, no tenemos que ir al cielo, no tenemos que ir a otro lado del mar. La palabra está aquí cerca, hermanos. Solo lo que tenemos que ir es ir a Él, ir a Dios. El apóstol Pedro fue un hombre que tuvo flaquezas, que tuvo situaciones difíciles, pero Dios siempre estuvo ahí. Y sigue estando también contigo, hermano. Tú aquí estás después de tantos años, has escuchado, quizás has caminado un paso adelante y dos para atrás, y sigues aquí, y significa que Dios te ama, que Dios quiere transformar tu vida, tu hogar, donde quiera que estés. Quiero que me acompañe ahora a Marcos capítulo 14, 66. Vayamos a Marcos 14, 66. Vamos a seguir viendo un poco acerca de lo que Dios fue haciendo con el apóstol Pedro. Ben Simón. Marcos, ¿qué le dije? Marcos 14, 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Jesús le había dicho, tú vas a negar, Pedro, 3 veces. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nunca Dios ha dejado de quitar el dedo del renglón con tu vida. Dios siempre está cerca. Y si te das cuenta, hermanos, siempre Dios está dándonos lo que necesitamos y no lo que merecemos. ¿Has pecado? ¿Te has descuidado? Dios te sigue amando. Y Dios quiere que tú le entregues tu vida al Señor. ¿Sabe, hermano? No dejes al final lo más importante, que es tu salvación. Tu salvación, tu vida es sumamente importante y Dios quiere que tomemos cuidado con eso. El apóstol Pedro nos habla la Biblia que fue un hombre con flaquezas, con debilidades, con defectos. Pedro tuvo que pasar por un proceso
donde Dios trabajó con su carácter. ¿Sabe que la diferencia entre Pedro y Judas es que cuando Judas negó a Jesucristo y lo entregó, él quiso resolver su problema y se ahorcó? Y Pedro, cuando negó a Jesucristo, ¿sabe lo que él hizo? Él lloró. Ese llorar tuvo que arrepentirse, hermano. Esa es la diferencia. Cuando tú reconoces que te has equivocado una vez y otras veces y te has equivocado, Dios quiere que tú vayas a los pies de Cristo y le digas: Señor, ya no puedo con esto. Me he dado cuenta que mis decisiones se han equivocado. Mira, hermano, hemos visto una cantidad de padres de familia que están alejados de la iglesia porque dicen: voy a educar a mis hijos de esta manera. Y pasan los años y vemos a esos padres frustrados porque a sus hijos los educaron en su carne, con sus métodos. Pero aún así Dios nos ama y aún Dios puede hacer cosas grandes con nosotros. A pesar de las veces que nos hemos equivocado, Dios siempre nos ha hablado. Quiero que me acompañe a Hechos capítulo 1, versículo 15. Porque después de que el apóstol Pedro niega a Jesucristo, comienza un trato de Dios profundo con el apóstol Pedro. Y vemos en el capítulo 1 de Hechos, vamos al versículo 15. Hechos 1:15. Y a partir de aquí vemos a un Pedro más sereno, más ubicado, y que es usado por Dios para guiar, para instruir y para predicar su palabra. Dice el versículo 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acaldema, que quiere decir campo de sangre. Vemos aquí un Pedro distinto. ¿Sabe qué? Había pasado el proceso de aprendizaje. Aprendió que en la vida se equivocó y comienza a dejarle a Dios que tome control de su vida y comienza a Dios a usarlo. Usted se imagina, un pescador sería el día de hoy lo que es un campesino para nosotros, un herrero. Se imagina un hombre ahí quizás sin estudios y de repente se levanta en un lugar y comienza a hablar de Jesús. Eso fue Pedro. Pues hermano, ¿por qué sucedió eso? Porque comenzó Dios a usar su vida. Y el apóstol Pedro comenzó a dejarle que Dios tomara su vida. Y comenzó Dios a poner las palabras en su boca. No Pedro, Dios. Y vemos aquí el apóstol Pedro en un crecimiento. Vamos al versículo 26. Dice el versículo 26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fueron contados con los que 11 apóstoles. Aquí vemos de que Matías ocupó el lugar de ¿quién? De Judas Iscariote. Pero vemos aquí a un líder. ¿Quién era ese líder, hermanos? Pedro. Fue un instrumento en las manos de Dios. Vamos a Hechos capítulo 3, versículo 4. Hechos 3, versículo 4. Y aquí vemos al apóstol Pedro. Vamos a leer desde el versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué? Limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos.
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vemos la vida de un hombre pescador ahora como instrumento de Dios. ¿Sabe, hermano? En esta vida hay mucha gente que se va a acercar a ti para pedirte un consejo, para pedirte un favor. Y lo que Dios quiere es que cuando la gente venga a ti, tú tengas palabras que darle a ese hombre, a esa mujer que va a venir a ti. El apóstol Pedro, como instrumentos, este hombre que estaba cojo ahí, él pedía algo. Él buscaba ¿qué? Limosna. Él buscaba saciar algo pasajero, era su hambre. Pero aquí vemos a Pedro y a Juan que le dieron algo mucho más, que fue sanidad, porque Dios los usó como instrumentos. Si alguien viene a ti en esta hora, ¿qué le podemos dar a esa persona, hermanos? Dios te puede usar a ti. Dios puede usar tu vida. Pero Dios quiere llevarnos a conocer de que si dejamos nuestras vidas en las manos de Cristo, Dios nos puede usar. Dios quiere que nos levantemos de las sillas donde estemos y comencemos primero a tener comunión con Dios leyendo la palabra. Número 2, que tengamos un tiempo de oración. Y número 3, comparte con tu vida, con tu testimonio de que Jesús está en tu corazón. Yo le decía, en la actualidad hay mucho cristianismo, pero hay pocas vidas que dan testimonio que Jesucristo es su Señor. Yo le compartía esto y quizás usted ha escuchado esta ilustración que yo he compartido muchas veces, pero que hoy cabe en lo que estoy hablando, y es la ilustración del lechero, que era un joven que estaba en una comunidad y se dedicaba al negocio de la leche. Y este joven era conocido porque además de vender leche, era un querendón. A sus clientas les coqueteaba y le lanzaba el piropo. Era muy conocido en ese pueblo. Pero de repente alguien le habló de Jesús y esto impactó su vida y entregó su vida a Cristo. Y a pasar el tiempo se da cuenta la gente y dice: joven, usted ha cambiado, se viste distinto, se peina diferente, ya es muy respetuoso. Y además, joven, su leche sabe distinta. Y dice: lo que pasa es que alguien me habló de Jesús y le entregué mi vida a Cristo. Y en cuanto a la leche, es que antes de que yo fuera cristiano, le ponía agua a la leche. Pero ahora que soy cristiano, ya no le pongo agua a la leche. ¿Cuál es la enseñanza? Que si cambia el lechero, ¿qué tiene que cambiar? Y si no cambia la leche, y Dios le pregunta a usted: ¿ha cambiado en usted la leche? Y cuando hablamos de leche, hablamos de acciones. Hablamos de actitudes. Cuando cambia en ti tus acciones, es porque Dios está en el asunto, hermano. ¿Sabe que un avivamiento comienza en nosotros cuando dejamos que nuestras vidas caminen a la luz de la palabra de Dios? No hay mejor campaña cuando la gente dice: este hogar es cristiano. A veces, hermanos, los hogares de cristianos parecen como perros y gatos, gritándose, insultándose, comiéndose. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no ha llegado ahí. Pero Dios quiere que llegar a tu corazón, Dios quiere llegar a tu hogar, Dios quiere cambiar tu vida. Dios está interesado en tu hogar. Lo único que debes de hacer es entregarle tu vida a Cristo y entregarle tu hogar. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿no está cansado de pelearse con su esposa en su casa? Cristo puede solucionar ese problema. Si tú dejas que Cristo sea el mediador, que no seas tú ni seas ella, aquí no es quien tiene la razón, es que es Dios el que nos guía, su palabra, hermano. Usted y yo somos imperfectos. Usted y yo necesitamos que Jesús tome control de nuestras vidas. Vas a seguir sufriendo porque quieres, Dios siempre está a la puerta. Sufrimos porque queremos.
Nos complicamos la vida porque queremos. Y vamos a envejecer sufriendo porque queremos, porque Dios quiere bendecirnos y quiere que crezcamos. Pero primero debe de cambiar el lechero para que cambie la leche. ¿Y cómo sucede eso, hermano? Entrégale tu vida a Cristo. ¿De qué nos sirve a nosotros? A veces nos quejamos y criticamos a los católicos que traen su cruz acá. Y decimos, ahí traen su cruz. ¿Y sabe qué? El cristiano trae su pescado y pasa lo mismo. No ha cambiado la leche. Y Dios quiere que nos quitemos la máscara. Porque los únicos que sufrimos somos nosotros. ¿Qué le dio Pedro y Juan? Lo que el hombre necesitaba. Poder de Dios. No por Pedro, sino porque Dios tiene misericordia, hermanos. Póngase de pie. Vamos a dejar aquí esta parte. Porque todavía falta la tercera parte del apóstol Pedro. Pero hermanos, Dios quiere tomar nuestras vidas. Dios está interesado en nosotros. Yo le decía, Dios nos lleva por un proceso y Dios quiere que crezcamos. Pero no podemos crecer si seguimos negando con nuestras acciones que Jesús es nuestro Dios. Pedro lo negó 3 veces, pero aún Dios tuvo misericordia y lo alcanzó. ¿Cuántas veces tú lo has negado? Dios extiende sus manos y te dice, aquí estoy. Déjame meter mi mano en el asunto para que venga un descanso a tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Eterno y amantísimo Dios, te damos gracias en esta tarde por tus misericordias, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Hombres comunes, con propósitos extraordinarios. Dios, gracias por amarnos, porque aún con nuestras imperfecciones tú tienes misericordia y nos hablas, porque aún con nuestros errores tú siempre nos hablas y nos amas. Dios, te doy gracias por la iglesia aquí en San Bartolo, Morelos, porque estos hombres, estas mujeres, quizás con sus defectos, pero tú los amas. Y tú quieres transformarlos. Y quieres mostrarles la riqueza de tu palabra. Y quieres levantarlos de donde están. Y quieres darles libertad, bendito Dios. Quebranta sus corazones. Y muéstrales tu gracia, Señor. Y te pido que tengas misericordia de ellos y de todos nosotros. Y que nos ayudes a entender tu palabra para poder seguir adelante. Gracias, Señor, que esta palabra dé fruto. Que al corazón que vino abatido, Señor, levántalo. Aquel que vino afligido, aquel que vino derrotado, aquel que vino frustrado, salga renovado en la presencia del Hijo de Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirle que nadie se distraiga, con sus ojos cerrados. Entonemos este canto que dice, renuévame. Levante sus manos y digámosle a Dios, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,